Bueno, hola a todos, todas y todes. Mi nombre es Janina Peli, soy docente de la Comisión 9 y 10 de Ciencias Sociales y Obstetricia, y nos está acompañando Rocío Gamberoni, que es docente también de la misma materia de la Comisión 11 y 12. La intención de este video es que podamos abordar la unidad 3, que es la historia de la obstetricia, y la actualidad también de la profesión. Así que bueno, qué mejor que hablar con una licenciada en obstetricia, que es parte de la cátedra, que también es docente de la carrera en otra materia. Así que bueno, un poco la intención es poder abordar cómo se fue desarrollando la profesión y la obstetricia a lo largo de la historia, y en particular cuál es la situación actual que atraviesa la profesión y cuáles son sus incumbencias. Hola Ro, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Yani? Un gusto. ¿Cómo vas? Verte, qué lindo. Bueno, este año, justo este año, el 2020, es el año que la Organización Mundial de la Salud quiere celebrar y destacar el trabajo de los enfermeros y de las parteras, profesión que ha sido, digamos, relegada por mucho, en el equipo de salud, digamos, sus funciones son muy importantes, y la idea de celebrar este año es eso, digamos, ¿no? Es destacar el rol, la importancia del rol de la obstétrica dentro del grupo del equipo de salud. Algo que, digamos, en algunos lugares está, en algunos países está, pero en otros no. Y Argentina justo es uno de los países que la obstétrica tiene muchas limitaciones dentro del equipo de salud, y la Organización Mundial de la Salud quiere destacar el rol de la obstétrica en función con que la profesión es una de las más importantes porque acompaña la salud reproductiva de la mujer en distintas etapas de la vida. Entonces, por eso es importante destacar el rol y reforzar, digamos, ¿no? el rol que cumple la obstétrica. Así que bueno, este año es justo el año que se celebra, y hace poquitos días fue el Día Internacional de la Partera, así que en todo el mundo se está celebrando. Así que bueno, me encantó, digamos, hacer esta unidad, esta idea de contar un poco, de resumir un poco la historia de la obstetricia, de contar un poco los inicios de nuestra escuela, de la Escuela Universitaria de Recursos Humanos, que inició con esta carrera, con la obstetricia. Así que, bueno, te voy contando lo que quieras saber, Janina. Pregúnteme nomás. Perfecto, perfecto. Sí, para nosotros era importante que se pueda dar esta charla, centralmente porque cada estudiante ingresa a la carrera con distintas ideas acerca de lo que es la obstetricia, capaz que algunos porque han tenido una vivencia o una experiencia muy cercana, ya sea de asistir a algún parto o incluso de problematizarse su propia maternidad y su propia experiencia en el parto y en el embarazo, o simplemente porque son parte de muchos, algunos incluso profesionales de la salud ya insertos en las instituciones, y le ha interesado como esta área. Así que bueno, un poco la idea es que podamos conocer un poco más, si bien están en primer año y la intención es que van a tener toda la carrera por delante para saber de qué se trata, pero hacer como una primera inmersión, digamos, en la carrera y en conocer cómo es la profesión. Así que bueno, si Bien. querés, podés arrancar a contarnos un poco de la historia, de dónde arranca, o digamos, De cómo la fueron los obstetricia en comienzos. general, te cuento, Sí. de Ujú. la obstetricia es una profesión muy antigua, casi tan antigua, creemos que, o sea, lo que se sabe es que es tan antigua como la humanidad misma, porque parir, desde, digamos, obstetricia significa estar al lado, y estar Ujú. al lado de una mujer que está por parir o que está en el proceso de la maternidad. Eso significa la obstetricia. Entonces, esta profesión se considera que es muy antigua, casi mismo como la humanidad, porque las mujeres desde el inicio de la humanidad han tenido que reproducirse, y este rol, el rol de la obstétrica, el de estar al lado, inicia desde ese tiempo. Aunque antes de esto, o sea, de los primeros escritos o de las primeras versiones de la obstetricia, se cree que las mujeres parían solas. Así como muchas otras especies, la hembra tiene que preparar un lugar para poder dar a luz, una especie de nido para poder parir, y las mujeres lo hacían en lugares por ahí más alejados de las tribus o
su, digamos, grupo de pertenencia, y acostumbraban a ir o lo que se sabe es que acostumbraban a ir a orillas del río para poder parir, en lugares por ahí alejados también de los depredadores, y a orillas del río porque limpiaban los rastros de sangre y fluidos, Ajá. y también limpiaban a su cría, para no dejar rastros, para no ser, digamos, encontradas fácilmente por depredadores. Esto hacía también que las mujeres tuvieran que parir solas y tuvieran que parir en silencio. Muchas veces el parto también se largaba de noche o se hacía de noche, entonces esto daba cierta seguridad a la mamá que iba a parir, a la mujer que iba a parir, porque era menos vista. Pero también hay muchos depredadores de noche, entonces buscaban también refugio en cuevas o lugares alejados para poder parir y estar con su bebito, con su cría, las primeras horas, y después recién volvían a la tribu o al lugar de donde estaban, digamos, acompañadas por su población. Esto es lo que se sabe de la prehistoria, ¿no? Después hay algunos papiros egipcios donde ya hay descriptos roles de parteras, de matronas, que no se llamaban así y que estaban dados por mujeres que ya habían parido. O sea, la experiencia del acompañamiento no la estudiaban, sino que era su propia vivencia. O sea, iban también probando hierbas y algunos jugos, terapias como el calor, siempre el calor alrededor del parto, el agua, que alivia mucho, sigue siendo como desde esas épocas, desde antes de Cristo, ya se usaban para aliviar los dolores de parto, porque lo que se sabía era que con la mujer, con la matrona, digamos, que estaba acompañando, había funcionado, que su experiencia le había servido, entonces la compartía, digamos, de boca en boca o de oreja en oreja, para ir contándole a otra mujer que a ella le sirvió esto. Entonces, era esa forma de pasar el conocimiento. Eso, digamos, antes de Cristo. Después ya empezamos con algunas maniobras heroicas. Lo que se sabe es que en el año 140 después de Cristo está descrita la primer cesárea post-mortem, o sea, la mamá que estaba embarazada fallecía, pero se intentaba salvar al bebé o se intentaba hacer la cesárea para sacar al bebé. De hecho, se cree que Julio César nació de esta forma. O sea, su mamá falleció, y por eso el nombre de la cesárea, porque fue la forma en que nació esta persona histórica, ¿no? Pero bueno, hay cosas que están también en el borde de la leyenda, también, ¿no? Hay las matronas en un tiempo, también como lo que se enseñaba era de tradición, digamos, había alguien en la comunidad que cumplía esa función y después se heredaba o iba transmitiendo esos conocimientos quizás a su nieta, y se iban, digamos, agregando conocimientos nuevos. En algún tiempo también se creía que eran un poco brujas las parteras, porque hacían estos menjunjes, estas hierbas, estos brebajes para aliviar los dolores. Así que bueno, la partería es una profesión y un arte antiguo, muy antiguo, con aristas, digamos, con variedades que van variando según culturas. Hay culturas que utilizan mucho el agua, hay culturas que se manejan más con hierbas y aromas, hay otras culturas que empezaron a usar música, también como la musicoterapia, propiamente estudiada y aprendida, y bueno, y después empezaron ya las intervenciones médicas, digamos, en el siglo XVIII, fue cuando en París se abre la escuela de obstetricia, y ya empiezan, digamos, si bien, ojo, las matronas siempre fue una profesión en su mayoría femenina, empieza el médico a intervenir con las cuestiones ya más quirúrgicas. Entonces empieza a haber cirugías ginecológicas, empieza a haber más utilización de maniobras y de dispositivos. Y bueno, por eso también, bueno, un poco roza la leyenda de que la cigüeña viene de París, porque la primera escuela de obstetricia nace ahí, en París, ¿sí? Donde las mujeres eran entrenadas, viajaban mujeres de todo el mundo para ir a esta escuela a entrenarse o a estudiar el arte de la partería.
Así que bueno, así nace un poco. Hay dispositivos que fueron creados en esa época, en el siglo XVIII, que todavía estamos usando, que acá tengo, por ejemplo, para mostrarte, que Ajá. lo creó Adolfo Pinard, y de hecho se llama así, estetoscopio de Pinard, sirve para auscultar los latidos fetales, que es, digamos, la forma que tenemos de controlar los latidos de un bebé, la frecuencia cardíaca de un bebé. Este dispositivo es muy primitivo, muy rústico, pero muy útil para nosotras. Así que es algo de las primeras cosas que aprendemos a usar en la Facu, y digamos, cada una tiene el suyo propio, ¿no? Es como una especie de herramienta trofeo, por así decirlo, que a las parteras cargamos todo el tiempo. Así que Bien. bueno, es un poquito el resumen de la obstetricia. En algún punto de la historia, también de la obstetricia, y de este paso que las mamás parían solas y después parían en casa, la intervención del equipo de salud fue dejando a la mujer en un rol más pasivo. Desde el principio de la prehistoria, que yo te contaba que la mujer era la que disponía el lugar y se higienizaba sola y paría sola, la historia fue transformando estos nacimientos en hechos absolutamente pasivos para la mujer. Se empezaron a asistir los partos en instituciones de salud donde la mujer tenía que aislarse otra vez de su familia, y ya ahora era, digamos, paciente. El parto, el nacimiento, no es un proceso patológico, sino que es un proceso fisiológico del cuerpo. Entonces, Ujú. el arte de la partería consiste en acompañar ese proceso y no intervenir si no hace falta. Sí está bien saber todo lo que ocurre, por eso es importante la formación académica, pero en algún punto de la historia, al principio del siglo XIX y XX, este proceso se empezó a intervenir en instituciones de salud donde la mujer ya iba perdiendo protagonismo, y el protagonista era el médico, y entonces el rol también de la partera fue bajando, ya no acompañaba nacimientos, y había mucho más intervenciones, el uso de la tecnología también, la aparición de la ecografía, el tratamiento de algunas patologías. Entonces el índice de cesáreas fue creciendo mundialmente, ¿no? A medida que los partos se hacían en instituciones, era casi directamente proporcional al número de cesáreas. Así que esto en 1985, la Organización Mundial de la Salud puso una alerta mundial con respecto a esto y declara que el parto no es una enfermedad, y que había que volver a los procesos fisiológicos. Y desde ese año, 35 años hace, es que se está luchando para volver a eso, ¿no? A entender que el nacimiento es un proceso fisiológico y que cada mujer tiene su tiempo y hay que respetarlo. Puntualmente en Argentina hizo falta que se sancione una ley para eso. Ujú. Bueno, es la otra unidad, pero solamente te la quería mencionar, que existe en Argentina una ley en el territorio argentino, que es la ley de parto respetado, que hizo... ¿Cómo hablo? No me Ay, callo más. escúchame, Ro. De paso, Dime. agrego algo que me parece que es interesante para poder relacionarlo con las otras unidades que estábamos viendo. En esto que vos Sí, decías de las distintas culturas, me sí. parece que una de las cuestiones que también es interesante para relacionar es cómo se fueron formando seguramente en distintas sociedades, distintas formas de relacionarse, de sociabilizarse, y eso desarrolla un tipo también de relación en cada parte y en embarazo. Cuando uno piensa en la historia de la humanidad, en toda la prehistoria, que lo vamos a ver también en la unidad que viene con género, porque está totalmente relacionado con la carrera y con las propias mujeres con las que asisten y se trabaja, podemos ver de cómo en un principio era algo más de clan y de trabajo más grupal, y en eso también podían estar las mujeres capaz en un parto más solitario y demás, y después cuando se empiezan a conformar las propias familias, probablemente la compañía y la comunidad pasa a ser mucho más
fuerte de la grupalidad en la cuestión del parto y del embarazo, del acompañamiento, y ahí es como la conformación de estas cosas que vos decías, de las experiencias, de las cuestiones tanto de las hierbas o de los alimentos o de las cosas que le hacen a cada uno necesarias como el fuego, el agua, digamos, distintas cosas que fueron desarrollándose a lo largo de los años como los propios saberes de cada cultura y de cada sociedad que se fueron pasando, y que me parece que algo interesante es en el proceso de modernidad, de la modernización con las nuevas tecnologías y con el desarrollo de la medicina, cómo también pasa a relegarse esos saberes populares para pasar Claro. a tener el rol del modelo médico hegemónico, que es lo que habíamos visto en relación a decir, bueno, lo que pasa a ser fundamental es la cuestión biológica, orgánica, si bien es un proceso fisiológico en muchos casos dentro de mirada, desde la propia mirada del modelo médico hegemónico se entiende como enfermedad, por lo tanto, no es necesario pensar en el proceso de la mujer en el embarazo, ¿no? Y al mismo tiempo pensar en la cuestión orgánica y en el desarrollo de todo lo que significa cuidar el embarazo, pero sin pensar en el propio proceso de la que lo está transitando. Entonces, Claro. todo el desarrollo tecnológico de las ecografías, de un montón de cosas que son útiles, pero sin pensarlo desde el propio proceso de la comunidad, del grupo y la familia, que me parece que eso es algo que está bueno, que se empieza a cambiar y a transformar, justamente también coincide con otra mirada de salud, digamos, con una mirada más de salud desde lo biopsicosocial, que es un poco lo que charlábamos en la unidad 1. Totalmente, sí. De hecho, nuestra carrera también fue cambiando. Te quería contar, o sea, haciendo un pantallazo de la obstetricia en general, también quería unirla con la carrera de la carrera de obstetricia en Argentina, en la Universidad Nacional de La Plata. Por ejemplo, bueno, es una carrera que tiene muchos años ya, arrancó en 1910, en la Universidad Nacional de La Plata. En realidad es mucho más antigua que la misma carrera de medicina, sino que arranca como la escuela de obstetricia, ¿sí? La EURES, como hoy la conocemos, que es la Escuela Universitaria de Recursos Humanos. Sus inicios fueron con la carrera de obstetricia, donde el cupo y el ingreso era absolutamente femenino. O sea, solo podían estudiar esta carrera universitaria, que se fundó en 1910, en realidad era una tecnicatura, no era una licenciatura, y solo podían cursar mujeres, solo de sexo femenino, y una de las características muy llamativas, es que solo podían cursar mujeres de entre 18 y 35 años. Ese era el límite para poder estudiar esta tecnicatura, esta carrera. Y también era un requisito que tuvieran buena salud, o sea, un apto médico para poder inscribirse en la carrera, y una autorización de su marido o tutor. O sea, el padre o el marido tenía que autorizar el ingreso o permitir el ingreso a esta profesión, que además tenía características de internado. O sea, solo duraba 2 años, y la mujer que decidía inscribirse en esta carrera tenía que estar durante un tiempo siendo pupila de la escuela, y podía, digamos, no me acuerdo bien el régimen, si era una vez al mes, podía salir de la escuela para volver a su casa. Entonces también, bueno, fue una de las primeras carreras en Argentina, y bueno, venían mujeres de distintos lugares del interior, digamos, de la provincia y de distintas provincias de la Argentina, a estudiar esta carrera. Que hoy, bueno, se fue modernizando, por suerte ya no hay que pedir autorización a nadie, no hay límite de edad, e inclusive en 1997 ingresa el primer alumno masculino a la carrera, que fue también polémico, porque hasta ese tiempo, pensá que se fundó en 1910, y hasta 1990 y pico seguía siendo exclusivamente femenina. Ahí recién un hombre decide estudiar obstetricia, tuvo que hacer un poco de puja y de movimiento para que le permitieran estudiar, y bueno, se permitió el ingreso de un varón histórico a la carrera de obstetricia.
Desde ahí hasta hoy la carrera se fue modificando, fueron agregando contenidos, porque al principio los contenidos eran anatomía y fisiología todo junto, conceptos básicos de obstetricia y algunos conceptos de ética, tenía también, con práctica. O sea, era una carrera, por eso tenía el carácter de internado, porque tenía bastante práctica. Después se fueron agregando y fue cambiando la currícula y se fueron agregando nuevas materias. También tenía algunos conocimientos de puerperio, que es la etapa postparto, que hoy actualmente en el plan de estudio no están los conceptos de puericultura, casi no están muy poquito en algunas materias, así que hay que tratar de retomarlos. Recuperarlo. Sí, son muy útiles. Actualmente el plan de estudio sufrió un cambio en estos últimos 2 años, donde terminó de incorporar nuevas materias como son el inglés y la informática. También hay un taller de tesis. La duración de la carrera en la Universidad Nacional de La Plata es de 4 años, con un practicantado final obligatorio, o sea, la práctica es durante toda la carrera, pero el último año es cuando empiezan ya a hacer guardias activas dentro de un hospital donde aplicaríamos todo lo aprendido durante toda la carrera. Y también un trabajo de tesis final para poder recibirse. Las chicas y chicos tienen que hacer un trabajo de tesis para poder aplicar todos esos conocimientos en un trabajo final escrito. Así que bueno, la carrera también sufrió muchos cambios, como la obstetricia misma, ¿no? Donde algunos conceptos estaban utilizados porque pensaban hasta ese momento que era lo mejor que se podía hacer, y después, bueno, con distintos descubrimientos iban incorporando cosas. Por ejemplo, el lavado de manos, un concepto que en la medicina en general fue incorporado con buenos resultados, y en la obstetricia también. O sea, antes los partos no se asistían con guantes ni con lavado de manos. Ahora sí, ahora digamos tenemos que lavarnos las manos, inclusive antes de tocar un paciente y después de tocar un paciente, con el uso de guantes o sin el uso de guantes, el lavado de manos, hoy justo con el coronavirus también, hay que resaltar la importancia del lavado de manos. Así que bueno, como la obstetricia misma, la carrera, nuestra carrera, sufrió cambios a lo largo de estos casi 200 años. ¿Cuánto va? ¿1910? No, 100 años. 100 años. Sí, lo interesante que, bueno, lo vamos a ver también seguramente en la parte de género, pero en esto que vos decías de que la mayoría, de que la totalidad eran mujeres, también se puede relacionar en que en realidad eran tareas que son de cuidado, por lo tanto estaban relacionadas a la mujer y siguen relacionadas a la mujer en menor medida, con mayor disputa gracias a cómo fue avanzando el movimiento de mujeres, pero siempre fue relacionada a una idea de cuidado, y la ciencia y la tecnología relacionada más al varón y a la producción. Entonces lo más probable, me imagino, habría que investigarlo, pero toda la parte de medicina probablemente eran más varones en ese momento y no mujeres, y las parteras eran más mujeres que varones, y a medida que fue desarrollándose la ciencia, a medida que las mujeres fuimos ganando más espacios, pasó a tener más independencia y más cientificidad y tecnología la propia carrera, y avanzando en la, digamos, en la importancia, y que ahora estemos discutiendo que este año sigue siendo, digamos, una carrera que está subalterna, pero que es necesario que se ponga a la par, digamos, en el equipo de salud. Sí, sí, totalmente. De hecho, las incumbencias de la obstétrica, hoy que la carrera es una licenciatura, ya no es más una tecnicatura, sino que es una licenciatura, tiene distintas aristas, o sea, tiene muchas llegadas la obstétrica, no solamente o la licenciada en obstetricia o la matrona, como se nombra en todo el mundo, no solamente, digamos, dejó de ser una profesión empírica, sino que ahora es una profesión universitaria, sino que también puede, digamos, ese título, la licenciatura en obstetricia, habilita a llegar a otros puntos, no solo a la asistencia de la mujer alrededor del parto, sino en toda su vida reproductiva, desde su adolescencia. La obstétrica puede asesorar, hacer consejería y asesoramiento, e indicar métodos anticonceptivos.
resolver algunos problemas de salud reproductiva, como pueden ser algunas infecciones del tipo vaginitis y vulvitis, hacer también, digamos, hincapié sobre los controles, como son el PAP, el control del Papa Nicolau, que es anual, inclusive algunas obstétricas se capacitan para poder tomar la muestra del PAP. Bueno, obviamente después del parto también, o sea, todo lo que es el embarazo y el parto, pero después del parto hay muchas obstétricas que se especializan en recuperar la fortaleza del suelo pélvico, en la sexualidad, todo lo que es recuperar la sexualidad que se perdió o que quedó en otro plano después del embarazo y después de la maternidad. Nuestra carrera tiene muchos aspectos psicológicos también para acompañar a la mujer, así que hay muchas parteras, muchas matronas que se especializan en esa área, ¿sí? En lo que es el acompañamiento y fortalecer y recuperar esta cuestión psicológica de la maternidad. Y hay muchas parteras también que se dedican a la investigación, a la docencia de la investigación, que nos gusta, podemos, digamos, queremos hacer esto que se hacía históricamente, ¿no? Impartir el conocimiento, pero ya desde la carrera de grado, o sea, en este ambiente, y también en lo que es el posgrado. Por ejemplo, muchas parteras dictan cursos para colegas en estas especialidades, ¿no? El Colegio de Obstétricas, que es la entidad que regula nuestro ejercicio profesional, organiza también capacitaciones o especialidades de posgrado, lo que serían cursos posteriores a obtener el título. Y eso te habilita, por ejemplo, a lo que es actividades de asesoramiento de salud sexual y reproductiva. Hay cursos, por ejemplo, de ética y de cuestiones más de ejercicio legal. Hay otros cursos que son de preparación integral de la maternidad, donde te enseñan, por ejemplo, lo que son las técnicas de yoga, lo que son las técnicas alternativas como la aromaterapia que hoy te nombraba, o las técnicas de calor y de masaje, esferodinamia, todos complementos que obviamente hay que estudiar y prepararse, pero que son herramientas que pueden servir mucho, ¿no? Así que bueno, la licenciada en obstetricia puede cumplir muchas funciones, no solamente acompañar a una mujer en el momento del parto, sino también cumplir funciones administrativas y de gestión hospitalaria, de gestión en el ámbito de salud, en lo que son por ahí instituciones de salud, puede ser dentro de un hospital o puede ser dentro de un ministerio, dentro de una unidad sanitaria, cumplen o ocupan cargos jerárquicos. Hay obstétricas que son directoras de salud. Tengo una compañera de la carrera que es todavía directora de salud de un área municipal, o sea, coordina todas las unidades sanitarias dentro de esa área programática. Conozco una obstétrica que es directora de un hospital público, así que las funciones de la obstétrica son muchas, no solamente asistir un nacimiento. Así que bueno, digamos, queda en cada una encontrar qué nos gusta hacer más, pero funciones hay, o sea, trabajo, la obstétrica tiene muchas funciones, muchos roles por cumplir. Sí, está bueno esto que decís porque también un poco rompe con la idea solo de, digamos, de lo que pareciera solo que tiene que hacer la obstétrica y le da también otro rol y otro rango, digamos, a su tarea, porque si no pareciera que las instituciones de salud solamente pueden ser los médicos los que están a cargo, y en realidad hay una diversidad de profesiones, y cuando hablamos de profesionales de la salud pensamos en todas estas profesiones, incluyendo la obstétrica, que es necesario que sea parte del espacio y que también, digamos, tiene cargos jerárquicos, que se encarga de toda la parte de sexualidad, que es algo que hoy en día se ve mucho, por ejemplo, en los centros de salud, donde en las consejerías y todas digamos, el proceso y el seguimiento de todas las mujeres en general, los hace el equipo a la cabeza, digamos, de la obstétrica del lugar, así que eso es lo que está bueno como espacio, como para que los chicos también conozcan de qué se trata y en qué áreas, ¿no? También pueden trabajar.
Sí, sí. Inclusive, pueden, a partir de la carrera, pueden también hacer la residencia en Ujú. obstetricia. La residencia en obstetricia no es obligatoria para el ejercicio de la profesión. O sea, uno se inscribe en esta carrera, cursa todo el tiempo, todo el plan de estudio hasta obtener el título, y luego ya se puede matricular. Cuando vos te matriculás, la matrícula te habilita tenés dos tipos de matrículas, lo que es la matrícula provincial y lo que es la matrícula nacional, ya te habilita a ejercer la profesión dentro de ese territorio en el que estás matriculado, ¿no? Con la matrícula nacional se puede ejercer en todo el territorio argentino y en todo lo que es los países de alrededor, pero si uno quisiera ejercer la profesión en otro país, que no es De del los Mercosur, no me limítrofes. salía la palabra, del Mercosur, ya habría que hacer lo que se llama la revalidación del título. Por ejemplo, en otros países, para obtener el título de matrona, hay que estudiar la carrera de enfermería primero, Ajá. y después se estudia o se hace una especie de subespecialidad en lo que sería la partería. Entonces nuestro título tiene esos alcances, o hay que revalidar las materias que faltan, o sea, habría que rendir las materias que no tenemos dentro del plan de estudio, ¿sí? Actualmente nuestro plan de estudio tiene 23 materias. El plan de estudio, por ejemplo, con el que yo me recibí, solo tenía 15. Así que esta Ajá. modificación del plan de estudio tiene 8 materias más que jerarquiza la carrera y aumenta la carga horaria, tanto teórica como práctica. Con eso uno se recibe y podría ejercer, pero hay muchas obstétricas que deciden, y está muy bueno para poder, digamos, seguir formándonos, eligen hacer la residencia en obstetricia. La residencia en obstetricia es otra etapa de formación ya de posgrado, o sea, uno ya está recibido de licenciada o licenciado, pero decide hacer 3 años más de esta carrera. Para eso se tienen que inscribir en el sistema de residencias de la provincia de Buenos Aires y cumplir 3 años más de formación en un hospital. No todos los hospitales de la provincia de Buenos Aires tienen habilitada la residencia en obstetricia. La mayoría están en conurbano y lo que es Gran Buenos Aires, pero hay también por distintas partes de la provincia de Buenos Aires distintas residencias. Por ejemplo, hay residencia en el hospital de Bahía Blanca, Ujú. en el PEN de Bahía Blanca, está habilitada la residencia. También en Mar del Plata, por ejemplo, conozco gente por ahí, por eso las nombro, que hacen la residencia en esos hospitales. Entonces, durante esos 3 años se siguen formando, ya recibidas, pero bajo el sistema de residencias. Esto es, rendir un examen para poder ingresar, y después ir rindiendo exámenes para ir como creciendo o pasando de año dentro del sistema de residencias. Una vez Claro. que se reciben, o que se termina la residencia, ya tienen el título, o la certificación de residencia cumplida. Eso dentro de la carrera jerarquiza también, o sea, tiene más puntaje o más peso jerárquico una obstétrica que tiene la residencia completa. Ujú. Tal cual. Sí, la residencia, para que sepan, para sumar, Sí, es un espacio de intervención y de formación, digamos. En un tiempo uno interviene en los distintos espacios y vas rotando por el hospital o por centros de salud, podés elegir incluso un lugar vos a donde vos querés ir, y después en un espacio de formación, que lo que es interesante es eso, el acompañamiento que te dan otras compañeras u otros compañeros que ya tienen una cierta un cierto trayecto, ¿no? En la carrera y que te acompañan en ese proceso de inicio de tu intervención profesional, digamos. ujú. Bien, ¿querés mostrarnos algo? ¿Algo más para que quieras agregar? Tengo cosas. No, bueno, algunas herramientas, mira, nuestro arte de la partería es tan simple que, digamos, las mejores herramientas son las manos. O
dice, ayer leí justo algo de las manos de la partera que es muy lindo, digamos, hay muchos poemas alrededor de nuestra profesión, porque, bueno, las manos en general es lo que obviamente utilizamos todo el mundo, pero la partera toca panza, digamos, toca la panza, y inclusive hay como, digamos, ciertas formas de tocar que hacen que uno descubra la posición en la que está el bebé, que son las maniobras de Leopold, que hacen, digamos, que la partera puede identificar partes del bebé y pueda diagnosticar distintas variedades de posición que tiene el bebé, si está de cabeza o está con la colita, si está hacia la izquierda o está hacia la derecha. Así que bueno, nuestras manos, y bueno, inclusive el tacto vaginal, el tacto es el examen que se hace, que también se hace con las manos, guante de por medio, pero es con lo que uno mide la famosa dilatación, ¿no? Así que la partería tiene mucho de esta cosa que se va transmitiendo, pero que no es tan, no es tan exacto, ¿no? Digamos, uno puede tactar, hacer un examen genital, pero digamos, hasta que le encuentra los centímetros y la medida, lleva mucha práctica esto, ¿no? Poner Y mucho bueno, el y otra cosa. cuerpo. Claro que sí, 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 y reconocer, ¿no? Reconocer partes y tocar, hay que tocar, digamos, ¿no? La obstetricia es para tocar. Y una de las cosas que tengo acá para mostrarte, Jani, es una cinta métrica, que es Ujú. con la que medimos la panza, ¿no? Por acá, por algún lado hay un dibujito que quería mostrarte acá. Acá se ve. Sí, nosotros lo que hacemos en cada control prenatal Bien. es medir la panza, la altura uterina, porque uno va midiendo, va registrando el crecimiento de la panza. Así que esto históricamente también se hacía, digamos, ¿no? Pero no con una cinta así métrica, sino que por ahí la partera utilizaba algún lienzo que tenía, digamos, guardado, algún lienzo que había heredado de alguna abuela. Vi otras técnicas digamos, de control del puerperio. Nosotros tenemos que controlar que el útero vaya descendiendo después del parto, y esto históricamente se hacía con un lienzo alrededor de la madre, digamos, se ataba una especie de cinturón, y se iba al fondo del útero, y se iba controlando si descendía el fondo Ujú. del útero y el lienzo, ¿no? Así que esto, digamos, es bien, bien antiguo. Y hoy, como te mostré también el Pinar, te muestro que nos hemos modernizado, hay dispositivos portátiles para poder escuchar los latidos del bebé y transmitirlos a la mamá. O sea, esto se coloca con un gel de por medio, sobre que es el valor de la frecuencia cardíaca. ¿Bien? Yo prefiero, igual sigo prefiriendo mi Pinar, que se escucha muy bien, pero los dispositivos estos modernos digitales están buenos también, son muy útiles. Y otra herramienta es un gestograma. Esta es una herramienta que se utiliza en cada control prenatal. Esta ruedita sirve para calcular la edad gestacional, ¿sí? Y además tiene muchas inscripciones, ahí no sé si se alcanzan a ver, tiene Sí, muchas, más o muchas menos. inscripciones que son una especie de percentilos, o sea, medidas, rangos en los que tiene que estar cada parámetro que uno va midiendo. Por ejemplo, una altura uterina que, por ejemplo, 25 semanas, tiene que estar entre tal y tal medida. Quería buscarlo acá, pero es tan chiquito estos números, ahora que te tiro. O sea, sabemos que una panza tiene que estar entre 22 centímetros y 26 centímetros en determinada edad gestacional, digamos, ¿no? Ujú. O cuántas veces se tiene que mover un bebé. Eso ya está estudiado y está, digamos, puesto en rangos, o sea, lo mínimo que se tiene que mover y lo máximo que se tiene que mover. Entonces, este gestograma nos ayuda a recordar muchas de esas cosas. Yo lo uso mucho, lo uso todo el tiempo, y está bueno también, así como uno tiene su propio Pinar, tener su propio gestograma, ¿no? Porque este tiene los percentilos también de la Organización Mundial de la Salud, entonces están como bien, bien marcaditos. Así que sí, herramientas para trabajar muchas. En realidad nos vamos modernizando, ¿no? Pero hay cosas muy antiguas, como el estetoscopio de Pinar, que lo descubrió de casualidad, digamos, de casualidad descubrió Adolfo Pinar, que se podía escuchar, que se podía transmitir los latidos, y bueno, y ahí diseñó él, porque
lo inventó él, por eso se llama así, diseña esta corneta para poder aumentar los latidos. Buenísimo. Bueno, Ro, muchas gracias. Y les decimos a todos que si quieren hacer algún tipo de consulta, pueden dársela a cada uno de los docentes de cada comisión, y después vamos a abrir un espacio más en vivo para que las compañeras obstétricas de la cátedra puedan responder a cualquiera de las cuestiones que crean que les gustaría conocer más o interesarse más. Seguramente la semana que viene vamos a hacer algún espacio más de Zoom con todos, o en vivo, veremos, depende de la cantidad de preguntas que haya, qué metodología utilizamos mejor. Perfecto, dale. Bueno, adiós a todos.